En agosto de 1887, la viuda Jacinta Robles subió a la carreta del hombre más temido de Santa Aurelia para salvar a una niña que ardía en fiebre. Lo que no sabía era que al amanecer, la criatura seguiría con vida, pero el pueblo la señalaría a ella como si hubiera cruzado un límite sin regreso. Era el verano de 1887 y el calor en Santa Aurelia caía sobre los techos de adobe como una sentencia. El polvo se pegaba a la piel, se metía en los pliegues de la ropa, se quedaba en la garganta, como si hasta el aire quisiera recordarles a todos que vivían en una tierra donde la misericordia era escasa. En aquella villa pequeña, levantada entre un pozo racionado, una capilla encalada y unas cuantas calles de tierra resquebrajada, vivía Jacinta Robles, viuda desde hacía 4 años, partera de manos firmes y mirada cansada, una mujer a la que muchos buscaban cuando la vida se abría paso entre dolor y sangre, pero a la que pocos invitaban a sentarse a su mesa cuando el peligro pasaba. Jacinta tenía 34 años, aunque el sol, las noches sin dormir y el peso de demasiados partos atendidos en silencio le habían dejado en el rostro una madurez más antigua. Su casa estaba al borde de la villa, cerca del corral de las cabras y del sendero que llevaba a los médanos del sur. No era una casa grande. Tenía un cuarto principal, una cocina de fogón bajo, un catre junto a la ventana y una mesa de pino donde guardaba sus vendas hervidas, sus frascos de aceite de árnica, las tijeras envueltas en lino y un cuaderno viejo donde anotaba fechas, nombres y complicaciones, como si poner orden en el papel pudiera aliviar el desorden del mundo. Desde que su esposo, Anselmo Robles, murió aplastado por una carreta cargada de trigo en la temporada de lluvias de 1883, Jacinta había aprendido a no esperar amparo de nadie. No tuvieron hijos, hubo un embarazo breve, una pérdida temprana y luego el silencio. Después vino la viudez, y con ella esa mirada que el pueblo reservaba para las mujeres solas, mezcla de lástima, sospecha y conveniencia. La necesitaban, sí. Cuando una primeriza comenzaba con dolores en mitad de la noche, corrían a golpear su puerta. Cuando un niño venía de nalgas, cuando una madre se desangraba, cuando la criatura no respiraba al nacer, todos llamaban a Jacinta. Pero a la mañana siguiente, cuando el susto había pasado, recordaban de pronto que era una viuda sin hombre, una mujer que entraba a las casas en la hora más vulnerable, una presencia útil y por eso mismo incómoda. Aún así, nadie en Santa Aurelia podía negar lo que sus manos habían hecho. Había ayudado a nacer a más de 60 criaturas en 8 años. Había salvado a mujeres que los propios médicos de paso daban por perdidas. Sabía reconocer el color malo de una fiebre, el temblor peligroso de una madre agotada, el llanto débil de un recién nacido que necesitaba lucha inmediata. No tenía estudios, pero tenía experiencia. No tenía títulos, pero tenía pulso. Y en aquellas tierras, donde el doctor más cercano estaba a casi 2 jornadas de mula, eso valía más que muchos sellos. Para aquella mañana de agosto, Jacinta estaba lavando paños en una tina de zinc cuando escuchó los cascos. No era raro oír caballos en el camino, pero aquellos pasos no sonaban como los de un vecino, ni como los del cartero de la hacienda. Eran pasos medidos, pesados, de alguien que no dudaba al avanzar. Jacinta levantó la vista. El sol cortaba la calle en una franja blanca y brutal. Entre el resplandor apareció un jinete alto, vestido de oscuro, con el sombrero bajo y un pañuelo gris anudado al cuello. El caballo era Zaino, grande, nervioso, cubierto de espuma en el pecho, y el hombre que lo montaba traía sobre sí esa clase de silencio que hacía que los perros dejaran de ladrar. «¿Ves tú Laura iría trozarrosor tu piopu costaverar?» En Santa Aurelia lo nombraban poco, y siempre en voz más baja de lo necesario. Algunos decían que había sido arriero en la frontera. Otros, que peleó como explorador para el ejército y volvió con una cicatriz en el costado y otra, invisible, metida en el carácter. Se hablaba de él como se habla de una tormenta vieja, con temor y con exageraciones que nadie se tomaba el trabajo de desmentir. Vivía lejos, hacia el oeste, en una franja áspera donde empezaban las tierras secas y se perdían los caminos. Tenía una casa de piedra junto a un manantial pequeño, casi escondido entre cerros bajos. Iba al pueblo solo para comprar sal, pólvora, harina o vender pieles. Nunca se quedaba más de 1 hora. Nunca bebía en la cantina.
Nunca discutía, y sin embargo, todos parecían estar seguros de que era peligroso, no porque lo hubieran visto cometer crueldades, sino porque era distinto, porque hablaba poco, porque su cara llevaba una marca fina que le atravesaba la sien izquierda, porque no sonreía para tranquilizar a nadie, porque vivía solo desde la muerte de su hermana menor, ocurrida 2 inviernos atrás en circunstancias que el pueblo apenas conocía y que por eso mismo adornaba con rumores. Elías detuvo el caballo frente a la cerca de Jacinta, bajó sin prisa y se quitó el sombrero. Bajo la sombra del ala apareció un rostro endurecido por el sol, de pómulos severos y ojos oscuros que no parecían pedir permiso para mirar. Jacinta sintió un golpe breve en el pecho, no de miedo exactamente, sino de alerta. Hacía años que atendía a hombres desesperados, esposos llorando, padres fuera de sí. Sabía reconocer cuando una visita traía urgencia verdadera, y aquel hombre la traía. «Necesito que venga conmigo», dijo. No hubo saludo, no hubo rodeos. Su voz era grave, seca, como piedra arrastrada por agua escasa. Jacinta dejó el paño sobre el borde de la tina. Las gotas resbalaron por sus muñecas delgadas. Lo observó con cuidado. «¿Quién está de parto?» Elías negó una sola vez. «No es un parto. Es una niña. Tiene fiebre desde anoche. No despierta bien. Respira como si le pesara el pecho». Jacinta frunció apenas el ceño. Había aprendido a escuchar las enfermedades a través de las palabras mal dichas de los demás. Una madre diría, «arde». Un hombre asustado diría, «se me va». Un abuelo diría, «se está poniendo rara». Pero aquel hombre hablaba con precisión contenida, como si hubiera estado repitiéndose la descripción durante el camino para no olvidar nada. «¿Qué niña?» Elías dudó una fracción de segundo. «Mi sobrina Magdalena. Tiene 9 años». Jacinta conocía el nombre. No a la niña, pero sí la historia. Magdalena era la hija de la hermana de Elías, Rosalba, la misma que murió de una infección mal atendida después de un parto. La niña había quedado a cargo de él desde entonces. El pueblo consideró aquello una desgracia añadida. Un hombre solo criando a una criatura, un hombre como él. Por eso hablaban, porque siempre es más fácil sospechar que comprender. Jacinta se secó las manos en el delantal. El calor del patio parecía haberse vuelto más espeso. ¿Cuánto tiempo de camino? Si salimos ahora, llegamos antes del anochecer. Eso significaba lejos, muy lejos, demasiado para ir y volver en el mismo día. Jacinta miró de reojo la puerta de su casa, los frascos alineados en la mesa, la olla todavía al fuego. También miró la calle vacía. En Santa Aurelia no hacía falta que hubiera testigos para que naciera un rumor. Bastaba una ausencia, un caballo atado, una sombra entrando donde no debía. «No puedo dejar la villa así nada más», dijo, aunque ya en su interior sabía que estaba pensando como mujer vigilada, no como partera. Elías bajó la mirada un instante y cuando volvió a alzarla había algo más en sus ojos. No súplica, algo peor, impotencia. «La niña está sola conmigo. No tengo a quién más pedirle». Jacinta guardó silencio, y aquella fue la verdad que terminó de inclinar la balanza. No el miedo, no la reputación de él, no siquiera la enfermedad de una niña desconocida. Fue esa frase, «está sola conmigo», porque Jacinta entendió lo que había detrás. Un hombre al que nadie quería ayudar con facilidad, una criatura enferma, una casa apartada y el tiempo corriendo como siempre corre cuando la fiebre se mete en el cuerpo de un niño. A la mañana siguiente, si la niña moría, nadie diría que Jacinta hizo bien en proteger su nombre. Dirían solamente que no fue, y eso ella no podría cargarlo. Se volvió hacia la casa, entró sin decir nada y empezó a preparar su bolso de cuero. Metió paños limpios, un frasco de alcohol, corteza de sauce, ungüento para el pecho, una cuchara pequeña de latón, vendas, una botella de agua hervida y su cuaderno. Luego tomó un chal grueso para la noche del desierto, porque conocía esas tierras lo suficiente para saber que el mismo sol que abrasaba al mediodía podía dejar helados los huesos al amanecer. Cuando salió, Elías seguía exactamente donde lo había dejado, inmóvil junto al caballo, como si no se hubiera permitido respirar hasta verla regresar. Jacinta cerró la puerta de su casa con llave. El sonido metálico fue pequeño,
pero en su pecho sonó como algo más grande, como un cruce. No sabía todavía que aquel viaje iba a salvar una vida. Tampoco sabía que, al volver, Santa Aurelia no juzgaría al hombre temido que vino a buscar ayuda. La juzgaría a ella. Jacinta subió a la carreta ligera que Elías había traído amarrada detrás del caballo grande, una plataforma angosta con asiento de tablas y ruedas altas, pensada más para cruzar terreno duro que para comodidad. Apenas se acomodó el bolso en el regazo, el hombre tomó las riendas, chasqueó la lengua y emprendieron la marcha sin perder un minuto más. La villa quedó atrás con sus tapias blancas, su campanario quieto y sus ojos invisibles pegados a cada puerta. Jacinta no volvió la cabeza. Sabía demasiado bien que, aún sin verla, el pueblo notaría su ausencia antes del rosario de la tarde. El camino hacia el oeste empezó siendo una vereda de tierra abierta entre nopales y matorrales bajos. El sol todavía estaba alto, y el aire vibraba sobre la llanura como si la tierra respirara fuego. Durante el primer tramo, ninguno de los dos habló. Solo se oía el crujido de las ruedas, el resoplido del caballo y el golpeteo seco de los arreos. Jacinta llevaba una mano sobre el bolso para que los frascos no chocaran demasiado entre sí y la otra, sujetando el borde del asiento. A ratos miraba el perfil de Elías. Tenía la mandíbula tensa, los ojos fijos al frente y esa quietud dura de los hombres que llevan demasiadas horas conteniéndose. Fue ella quien rompió el silencio. ¿Cuándo empezó la fiebre? Ayer al caer la tarde. Había estado enferma antes. Tos desde hace 3 días. Pensé que era el polvo. Hizo una pausa breve. Anoche empezó a arder. Anoche empezó a arder. Y Jacinta asintió apenas. ¿Vomita? No. ¿Le duele al respirar? Sí. ¿Le silba el pecho? Elías tardó un segundo. Sí, y a ratos parece que se hunde aquí. Se señaló bajo las costillas, como si el aire no le alcanzara. Jacinta sintió que una preocupación fría le recorría la espalda pese al calor. En los niños, una fiebre mal tomada del pecho podía volverse una sentencia con rapidez brutal. Miró el horizonte reseco y luego las sombras cada vez más largas al pie de los mezquites. ¿Le diste algo? Agua, paños frescos, té de gordolobo que me enseñó mi hermana. La mención de la hermana dejó flotando algo denso entre ambos. Jacinta no preguntó más. Sabía que, cuando una casa había conocido ya una muerte por enfermedad, cada nuevo cuerpo caliente se volvía una amenaza más cruel. Avanzaron durante casi 1 hora sin cruzarse con nadie. El paisaje fue cambiando poco a poco. La tierra se volvió más pedregosa, el monte más ralo, y en la distancia comenzaron a levantarse lomas secas de color cobre. A la izquierda, un grupo de sopilotes giraba alto, perezoso, sobre algo invisible. Jacinta se envolvió mejor el chal sobre los hombros, aunque aún no hacía frío. No era por la temperatura, era por esa sensación de alejarse de lo conocido hasta entrar en una clase distinta de silencio. No pensé que vendría, dijo de pronto Elías. La frase fue tan inesperada que Jacinta lo miró de lado. La niña está enferma. Sí, pero aún así no pensé que vendría. No había reproche en su tono, solo una verdad desnuda. Jacinta entendió lo que callaba. El pueblo no mandaba ayuda a su casa con facilidad. Si él iba por harina, le cobraban antes de sonreír. Si pedía clavos, se los medían como si también pesaran los rumores. Si una criatura estaba a su cargo, la compasión no llegaba con la misma rapidez que a las demás puertas. No iba a dejar que una niña pagara por la lengua de Santa Aurelia, respondió ella. Elías apretó apenas las riendas. Fue un gesto mínimo, pero Jacinta vio cómo el nudillo se le tensó. La lengua del pueblo también le va a cobrar esto. Jacinta desvió los ojos hacia adelante. El camino bajaba ahora hacia un cauce seco donde crecían sauces flacos y hierba amarillenta. Ya me ha cobrado otras cosas. No como esto. Ella no respondió, porque en el fondo sabía que tenía razón. Una viuda podía ser tolerada mientras se mantuviera útil, discreta y sola. Pero una viuda que se ausentaba toda una noche para ir a la casa de un hombre temido, lejos del pueblo, entraba en otra categoría. La de las mujeres de las que se hablaba como si su honra fuera un mantel que cualquiera pudiera ensuciar con un dedo. Jacinta había visto ese mecanismo demasiadas veces. Bastaba una sospecha para que el trabajo de años se volviera frágil, y sin embargo siguió sentada en aquella carreta.
Al llegar al cauce, Elías detuvo el caballo para que bebiera un poco del agua estancada en una hondonada sombreada. Jacinta aprovechó para bajar, estirar las piernas y mojarse la nuca. El aire en ese punto olía a barro viejo y hojas machacadas. Mientras llenaba su pañuelo, notó que Elías no bebía, solo miraba el agua sin verla realmente. ¿Hace cuánto murió Rosalba?, preguntó, sin levantar demasiado la voz. Él no pareció sorprendido. Tal vez porque, en un viaje así, ciertas preguntas terminaban llegando solas. 2 años y 8 meses. ¿En el parto? No, después. La niña nació bien. Mi hermana también, al principio. 2 días más tarde empezó la fiebre. Luego el dolor. Luego el olor. O el olor. Jacinta cerró un instante los ojos. Conocía ese final, demasiado bien. Se le quedó algo adentro, murmuró ella. Elías asintió. Eso dijo un médico de paso cuando ya no había nada que hacer. Hubo un silencio breve. Yo estaba fuera. Había bajado a vender pieles. Cuando volví, se interrumpió, como si las palabras se le hubieran vuelto arena. Desde entonces la niña es mía. No dijo la crié. No dijo la recogí. Dijo es mía. Como se habla de una responsabilidad sagrada, no de una carga. Jacinta sintió algo moverse en su interior. Una comprensión pequeña pero firme. No era un hombre torpe con una niña por accidente. Era un hombre que se había quedado porque no concibió otra posibilidad. Volvieron a subir y retomaron el camino. El sol empezó a bajar con más rapidez. La luz se volvió dorada, luego cobriza, y las sombras de los cerros se alargaron como dedos oscuros. Jacinta empezó a percibir señales de vida aislada. Una cerca remendada, huellas recientes de cabra, leña apilada bajo una roca. No estaban tan lejos de la nada como parecía, pero sí lo suficiente para que una casa quedara fuera de auxilio fácil. «¿Magdalena le dice tío?», preguntó ella. «A veces. ¿Y a veces?». Elías miró al frente. «A veces me dice papá cuando sueña». La respuesta quedó suspendida entre el traqueteo de las ruedas. Jacinta no volvió a hablar por varios minutos. Aquella sola frase había dicho más del interior de esa casa que cualquier rumor del pueblo. Poco después, cuando el cielo empezaba a desteñirse hacia el violeta, divisaron la propiedad. No era una choza perdida, como algunos en Santa Aurelia insinuaban con desprecio, sino una casa de piedra baja, sólida, levantada con trabajo paciente al abrigo de un cerro. A un lado había un corral pequeño, una pila de leña cubierta con lonas y un gallinero bien cerrado. Más allá, donde el terreno se abría, se veía el reflejo tenue de un manantial angosto bordeado de juncos. Todo estaba limpio. Austero, sí, pero cuidado. No había rastro del abandono salvaje que el pueblo imaginaba cuando hablaba de Elías Cruz. El hombre detuvo la carreta antes incluso de que se detuvieran del todo las ruedas. Bajó de un salto y tendió la mano a Jacinta. Ella dudó apenas un instante antes de aceptarla. La palma de él era áspera, caliente, firme sin apretar de más. La soltó en cuanto ella tocó el suelo. «Está adentro», dijo. Entraron. La casa olía a humo limpio, romero seco y fiebre. Jacinta reconoció ese último olor en cuanto cruzó el umbral. Era un olor agrio, pesado, que parecía pegarse a las paredes. La habitación principal estaba en penumbra. Sobre una mesa había una lámpara de petróleo lista para encenderse, una taza a medio usar, un paño doblado y un plato intacto con pan duro. En el cuarto del fondo, separado por una cortina gruesa, se oía una respiración corta, trabajosa. Jacinta dejó el bolso sobre la mesa y fue directa hacia allí. La niña estaba tendida en una cama estrecha, cubierta hasta el pecho con una sábana ligera. Tenía el cabello oscuro pegado a la frente, las mejillas encendidas y los labios resecos entreabiertos. No parecía de 9 años. La enfermedad achica a los niños hasta volverlos casi transparentes. Jacinta se sentó junto a ella y apoyó primero el dorso de la mano en su cuello. Ardía. Luego le tomó el pulso. Rápido, demasiado rápido. Magdalena llamó con voz serena. «Magdalena, mírame». Los párpados de la niña temblaron apenas, pero no llegaron a abrirse del todo. Solo salió un sonido leve, más aire que voz. Jacinta apartó con cuidado la sábana hasta el pecho, acercó el oído y escuchó. El silbido estaba allí, sí, pero también algo peor,
un burbujeo húmedo en la parte baja del pulmón derecho. Sintió que el tiempo se apretaba. «Enciende la lámpara», le dijo a Elías sin volver la cara. Él obedeció de inmediato. Con mejor luz, Jacinta examinó la garganta, la lengua, las uñas, el color de la piel. Luego abrió su bolso, sacó una cuchara de latón, un pequeño frasco y un rollo de paños. «Necesito agua hervida, lo más caliente que se pueda sin quemarla. También una olla limpia y más leña». Elías ya estaba moviéndose antes de que terminara la frase. Mientras lo oía en la cocina, Jacinta desató el vestido de la niña para dejar libre el pecho. Magdalena gimió apenas cuando la incorporó un poco. Eso era bueno y malo a la vez. Bueno porque aún respondía. Malo porque cada esfuerzo le costaba demasiado. Elías volvió con lo pedido. Traía además otro cubo con agua fresca y un puñado de ramas de eucalipto seco. «Había de esto guardado», dijo. Jacinta lo miró por primera vez desde que entraron y asintió. «Bien, vamos a usarlo». Preparó un vapor fuerte con las ramas. Improvisó una tienda ligera con una manta para que la niña aspirara sin ahogarse y empezó a frotarle el pecho y la espalda con ungüento caliente. El cuerpo pequeño estaba ardiendo bajo sus manos. A ratos Magdalena se agitaba, a ratos caía en una languidez peligrosa. Jacinta la llamaba una y otra vez. La mantenía apenas en la orilla del sueño, obligándola a volver. «Eso, niña, aquí, respira otra vez, no te me escondas». Elías permanecía a un lado, inmóvil solo por fuera. Por dentro era evidente que cada jadeo de la niña le cortaba algo. Jacinta podía sentirlo en la manera en que él tensaba la mandíbula cada vez que Magdalena tosía, en cómo daba un paso sin darse cuenta, y luego se detenía, como si temiera estorbar. «Necesito que la sostengas», dijo al fin. Él se acercó de inmediato. «Siéntate detrás de ella, así, levántala un poco más, que no quede plana». Elías hizo exactamente lo que ella indicaba, con una torpeza cuidadosa que Jacinta encontró más conmovedora de lo que habría querido admitir. Sentó a la niña contra su pecho, una mano grande sosteniéndole la espalda, la otra sujetándole la frente húmeda para que no cayera hacia adelante. Magdalena, aún en la fiebre, buscó por instinto ese cuerpo conocido y se quedó apenas más quieta. «Otra cucharada», indicó Jacinta. La niña tragó con dificultad. «Bien, otra vez». Afuera, la noche terminaba de asentarse sobre los cerros. Dentro de la casa, la lámpara proyectaba una luz temblorosa sobre la piedra y el humo de eucalipto. La fiebre seguía alta. El pecho seguía sonando mal. Y Jacinta comprendió, con esa claridad dura que solo llega en las primeras horas de una lucha verdadera, que no iba a poder marcharse al amanecer como quizá había pensado al salir del pueblo. La niña estaba más grave de lo que Elías había alcanzado a describir, y la noche apenas comenzaba. La primera hora de la noche pasó medida no por el reloj, sino por la respiración de Magdalena. Jacinta conocía bien esa clase de vigilia. Era una lucha hecha de pequeñas cosas, una cucharada que no debía derramarse, un paño que había que cambiar antes de que se enfriara demasiado, una postura que ayudara al pecho a abrirse un poco más, una voz constante para que el enfermo no se hundiera del todo en la neblina de la fiebre. No había heroísmo en eso. Había paciencia, había oficio, había una terquedad humilde que pocas personas veían y casi nadie agradecía cuando el peligro había pasado. Magdalena seguía ardiendo. A ratos tosía con una fuerza que parecía imposible en un cuerpo tan pequeño, y después quedaba rendida, temblando, como si cada acceso le robara un poco más de lo que tenía. Elías la sostenía contra sí sin quejarse del entumecimiento de los brazos. Jacinta podía ver el sudor deslizándose por su sien, no por el calor de la casa, sino por la tensión de no poder hacer más. «Ahora despacio», dijo ella, acercando otra cucharada del cocimiento a los labios de la niña. «Solo un poco». «Eso es». Magdalena tragó a medias. Una parte del líquido se le escapó por la comisura. Jacinta la limpió con el borde del paño y volvió a intentarlo. «¿Va a vivir?», preguntó Elías de pronto. No lo preguntó como quien exige una certeza. Lo preguntó como quien ha pasado demasiado tiempo temiendo esa respuesta y ya no soporta seguir callándola. Jacinta no levantó la vista enseguida. Se concentró primero en acomodar mejor la manta sobre las piernas de la niña, en tocarle la frente,
en escuchar ese silbido húmedo que aún le raspaba el pecho. Solo entonces respondió: «No lo sé todavía». El silencio que siguió fue áspero, pero Jacinta no suavizó sus palabras. Las enfermedades graves no se curaban con consuelo mentiroso. Lo que sí sé, añadió, es que si la fiebre baja un poco antes del amanecer y logra soltar flema, tendremos una oportunidad mejor. Elías asintió una sola vez. «Dime qué hacer». Jacinta lo miró entonces. El resplandor de la lámpara le marcaba el cansancio en el rostro, la sombra de la barba en la mandíbula, la preocupación desnuda en esos ojos oscuros que el pueblo llamaba duros porque nunca se había tomado el trabajo de verlos de cerca. «Necesito agua limpia toda la noche, más leña, y cuando te lo diga, tendrás que caminarla un poco por el cuarto aunque proteste. No puede quedarse aplastada en el colchón como una piedra». «Haré lo que sea». Jacinta creyó escuchar en esa frase algo más que urgencia. Había culpa, una culpa vieja, silenciosa, que no nacía solo de la fiebre presente, sino de otra muerte anterior que todavía seguía viviendo en la casa. Se levantó para preparar otra infusión. En la cocina, el aire estaba más fresco. La piedra del piso guardaba el frío de la noche que ya caía afuera, y el fuego del fogón empezaba a teñirlo todo de naranja. Mientras machacaba corteza de sauce y unas hojas secas en el mortero, Jacinta observó sin querer los detalles de aquella casa: los platos colocados con orden en un estante, la ropa infantil remendada con esmero, un peine pequeño junto a una cinta azul, una muñeca de trapo cosida a mano y apoyada contra una esquina de la mesa. Aquello no parecía el hogar de un hombre salvaje ni incapaz. Parecía más bien el hogar de alguien que había aprendido a cuidar a fuerza de no tener a quien delegarle nada. Sobre una repisa, casi escondido detrás de un frasco de harina, había un retrato pequeño. Jacinta se acercó. Mostraba a una mujer joven de rostro ovalado, con el cabello recogido y una expresión serena que se parecía un poco a la de Magdalena alrededor de la boca. Rosalba, pensó. La hermana. «Mi hermana odiaba que la retrataran», dijo Elías desde el umbral. Jacinta se volvió. No lo había oído acercarse. Decía que en las fotos uno se queda muy quieto y la vida no es así. La voz de él sonó distinta, más baja, menos armada. «Se parece a la niña», dijo Jacinta. Elías miró el retrato un instante. «Sí, sobre todo cuando duerme». Jacinta bajó la vista al mortero. «¿Quién la asistió cuando parió?» Elías tardó en responder. «Una vecina del rancho más cercano. Hizo lo que pudo. Y después nadie quiso venir hasta aquí. El médico de paso llegó tarde. No hizo falta que explicara por qué. Jacinta ya lo entendía. La distancia, la pobreza, la reputación, el miedo, la comodidad ajena. Las razones siempre cambiaban un poco, pero el resultado era el mismo. Una mujer muriendo porque no fue prioridad de nadie. La fiebre la tomó al tercer día, continuó él, como si una vez abierta la herida ya no pudiera cerrarla enseguida. Yo pensé que mejoraría. Ella también. Me pidió agua. Me pidió que no dejara llorar a la niña. Me pidió que no la mirara así, como si ya se estuviera yendo. Se pasó una mano por la nuca, ásperamente. Cuando por fin fui por ayuda, ya era tarde. Desde entonces, cada vez que alguien respira raro en esta casa, no terminó». Jacinta sintió un peso antiguo en el pecho. Había visto esa culpa en muchos hombres y en muchas mujeres. La culpa del superviviente. Esa manera cruel de creer que si uno hubiera corrido antes, suplicado más, sabido más, amado mejor, la muerte habría obedecido. «No eres Dios», dijo ella, con más firmeza de la que esperaba usar. Elías la miró. «No. Pero era el único adulto aquí. Y aún así no eres Dios». La frase quedó suspendida entre ambos. Jacinta volvió al fogón y echó la mezcla en el agua hirviendo. Mientras el vapor subía, pensó en cuántas veces había querido escuchar ella misma algo parecido. No cuando murió Anselmo, porque aquello fue rápido y brutal y no dejó margen para el si hubiera, sino después, en los años de viudez, cuando el pueblo empezó a tratarla como si una mujer sola tuviera siempre alguna culpa secreta pegada al vestido. Regresaron juntos al cuarto. Magdalena estaba más inquieta. Movía la cabeza de un lado a otro y murmuraba palabras sueltas, rotas por la fiebre. Jacinta se inclinó para escuchar mejor. «Mamá, no, mamá». Elías cerró los ojos un instante.
solo un instante, pero a Jacinta le bastó para ver el golpe. «Vamos a sentarla de nuevo», ordenó, porque en ese momento la compasión no servía tanto como la acción. Entre los dos incorporaron a la niña. Jacinta le frotó la espalda con movimientos firmes, buscando aflojar lo que sonaba atascado en el pecho. Magdalena tosió una vez, luego otra. La tercera fue más profunda, más áspera, y terminó arrancándole una flema espesa que cayó en el paño. Jacinta exhaló por la nariz. Eso es bueno. Otra vez, niña. Vamos. Magdalena lloriqueó débilmente, demasiado agotada para llorar de verdad. Elías la sostuvo con una ternura torpe que no parecía aprendida, sino nacida de la necesidad y del amor. «Aquí estoy, chiquita», murmuró él, pegando apenas la mejilla al cabello sudado de la niña. «Aquí estoy». Jacinta no dijo nada, pero algo dentro de ella se aflojó. Los hombres que el pueblo llamaba buenos a menudo eran ruidosos en su bondad. Necesitaban que los vieran, que los nombraran, que se les agradeciera. Este, en cambio, sostenía a una niña febril en plena noche, con una devoción silenciosa que no buscaba testigos. Las horas siguieron avanzando. Cerca de la medianoche, la fiebre empezó a oscilar. No bajó del todo, pero dejó de subir. Para Jacinta, eso ya era algo. Hizo que Elías caminara a Magdalena unos pasos por el cuarto, envuelta en una manta, mientras ella aireaba el colchón y cambiaba las sábanas húmedas. La niña apenas abría los ojos, pero ya respondía un poco mejor a la voz. «¿Cómo me llamo?», preguntó Jacinta, inclinándose sobre ella. Magdalena tardó, pero al final murmuró: «La partera». Jacinta sonrió apenas. «Con eso me conformo por ahora». Elías, agotado, dejó escapar una respiración que casi fue una risa. Fue la primera señal de algo parecido a alivio que Jacinta le vio desde que salieron del pueblo. Cuando la niña volvió a dormitar, esta vez con una respiración todavía difícil, pero menos hundida, Jacinta se permitió sentarse un momento en la silla junto a la cama. El cuerpo le pesaba, tenía la espalda tensa, los dedos agarrotados y ese cansancio especial de las noches largas, cuando una sabe que aún no ha ganado nada, pero tampoco ha perdido. Elías salió y regresó al poco rato con una taza de café ralo y un plato con tortillas calentadas al rescoldo. «Debe comer algo», dijo, dejándolo sobre la mesa. Jacinta iba a negarse por costumbre, porque llevaba años acostumbrada a aceptar solo lo mínimo, a no ocupar espacio de más, a no parecer cómoda donde no le correspondía. Pero el olor del café y el vacío en el estómago la hicieron asentir. «Gracias», bebió un sorbo. Estaba amargo y tibio, pero le devolvió un poco de fuerza. Elías no se sentó enseguida. Permaneció de pie mirando a la niña. «¿Cuántos partos ha atendido?», preguntó. Jacinta sostuvo la taza entre ambas manos. «Perdí la cuenta después de los 50. ¿Y cuántas veces tuvo miedo?». Ella lo miró por encima del borde. «Siempre». Él frunció apenas el ceño, como si no esperara esa respuesta. «Entonces, ¿cómo sigue haciéndolo?». Jacinta pensó un instante. «Porque el miedo no sirve de nada si una no trabaja igual. Y porque las mujeres siguen pariendo aunque yo tenga miedo o no». Elías bajó la vista, asimilando la frase. «Supongo que con las niñas enfermas pasa lo mismo», dijo al cabo. «Sí, y con los hombres que las quieren salvar». Aquello lo dejó callado. Afuera el viento empezó a golpear suavemente las paredes de piedra. Traía ese sonido áspero de la madrugada en campo abierto, cuando todo parece más solo de lo que es. Jacinta terminó media tortilla y dejó el resto. Luego se levantó para revisar otra vez a Magdalena. La piel seguía caliente, pero ya no abrazaba igual. El pulso continuaba rápido, aunque un poco menos desbocado. Jacinta le levantó los párpados con suavidad. La niña protestó y volvió la cara. «Da bien», murmuró Jacinta. «Pelea, eso es». Se volvió hacia Elías. «Necesito descansar los ojos un rato, solo un rato. Si la oyes ahogarse, si deja de responder o si la fiebre vuelve a dispararse, me despiertas enseguida. No debería dormirse aquí sentada. No pienso acostarme». «Eso no fue lo que dije». Jacinta lo miró con cansancio. «No voy a meterme en una cama ajena, señor Cruz». Él sostuvo su mirada un segundo. «Entonces use la mía. Yo me quedaré aquí». La propuesta la descolocó lo suficiente para que no respondiera de inmediato. No por impropia,
sino por la sencillez con que la hizo, como si el escándalo no existiera, como si la prioridad real siguiera siendo únicamente sobrevivir la noche. «No hace falta», dijo al fin. «Hace falta si mañana quiero que sus manos sigan firmes». Giacinta sintió algo extraño en el pecho, un reconocimiento, no el halago superficial al que algunos hombres recurrían cuando querían ablandar a una mujer, sino algo más limpio, la comprensión del trabajo que ella hacía y del cuerpo que ese trabajo le costaba. Al final aceptó recostarse un momento en un catre angosto del cuarto contiguo, sin quitarse el vestido ni las botas. Dejó la puerta entreabierta. Desde allí seguía oyendo la respiración de la niña, el leve crujido de la silla cuando Elías cambiaba de postura, el murmullo del viento afuera. No llegó a dormir del todo. Apenas cayó en esa duermevela frágil de quien sigue contando respiraciones aún con los ojos cerrados. Y en medio de ese cansancio suspendido, Giacinta comprendió algo que no esperaba comprender en aquella casa. Lo que el pueblo temía de Elías Cruz no era crueldad, era silencio. Porque la gente perdona mejor a los hombres ruidosos, incluso a los injustos, que a los hombres que no necesitan agradar para ser decentes. Cuando volvió a abrir los ojos, todavía faltaba para el alba. El cuerpo le dolía igual, pero la cabeza estaba más clara. Se incorporó de inmediato y regresó junto a la cama. Magdalena dormía. Dormía de verdad. La respiración seguía pesada, sí, pero más acompasada, menos rota, menos honda en su esfuerzo. Giacinta apoyó dos dedos en el cuello fino de la niña y luego miró a Elías. Él no había dormido nada. Tenía los ojos enrojecidos y la barba más sombría a la luz de la lámpara casi extinguida. Bajó un poco más, susurró Giacinta. Elías no dijo nada, solo inclinó la cabeza como si esa frase hubiera sido demasiado grande para recibirla de pie. Fue entonces cuando Magdalena abrió apenas los ojos y con voz áspera, casi irreconocible, murmuró: «¿Tío?» Elías se inclinó de inmediato. «Aquí estoy». La niña tragó con esfuerzo. «No te vayas». Y el hombre, aquel hombre del que el pueblo hablaba como si estuviera hecho de piedra, cerró la mano alrededor de la de ella con un cuidado reverente y respondió con la voz rota por primera vez desde que Giacinta lo conocía: «No me voy a ir a ninguna parte». Elías no apartó la mano de la niña ni cuando ella volvió a hundirse en un sueño más tranquilo. Se quedó allí, inclinado sobre la cama estrecha, como si el simple hecho de aflojar los dedos pudiera romper aquel frágil equilibrio que tanto les había costado alcanzar. Giacinta observó la escena en silencio mientras cambiaba el paño húmedo de la frente de Magdalena por otro apenas tibio. La fiebre seguía ahí, sí, pero ya no tenía aquella violencia ciega de las primeras horas. Ahora parecía una llama cansada, todavía peligrosa, pero menos dueña del cuerpo. Afuera, la noche empezaba a clarear apenas por el borde de las rendijas. No era luz todavía, sino una palidez cenicienta que anunciaba el amanecer. El viento había bajado, y por primera vez desde que llegaron, la casa no parecía suspendida en la pura urgencia, sino en una espera distinta, más contenida, más humana. «Necesita seguir incorporada por ratos», dijo Giacinta en voz baja. «Y cuando despierte del todo, agua en cucharitas, nada de apurarla». Elías asintió sin mirarla. «¿Se salvará?» Giacinta se tomó un segundo antes de responder. No por crueldad, sino por respeto. «Creo que sí, si no vuelve a subir la fiebre y si el pecho sigue soltando lo que tiene adentro». Elías cerró los ojos. Fue apenas un instante, pero en ese gesto Giacinta vio derrumbarse algo que él había sostenido durante horas con pura voluntad. No lloró, no era un hombre de lágrimas fáciles, o tal vez no se había permitido serlo desde hacía demasiado tiempo. Pero el alivio le pasó por la cara como una sombra temblorosa y bastó para que Giacinta comprendiera cuánta soledad había habido en ese miedo. Se apartó un poco para darle espacio y fue hasta la cocina. Necesitaba renovar el agua, calentar otra infusión y, sobre todo, ordenar sus propios pensamientos. El cuerpo le pesaba, tenía los dedos hinchados, la nuca dura y ese cansancio hondo que dejan las noches en que una pelea contra la muerte sin saber si va ganando o solo retrasando lo inevitable. Puso la olla al fuego y se apoyó un momento en la mesa con ambas manos. La cocina olía a café viejo, a humo y a eucalipto seco.
Sobre el banco de madera seguía la muñeca de trapo que había visto la noche anterior. Jacinta la tomó entre las manos casi sin pensar. Estaba remendada varias veces en el torso y el vestido había sido cosido con hilos de colores distintos, como si quien la arreglaba usara lo que encontraba. No era el trabajo fino de una mujer acostumbrada a coser para lucirse, era el trabajo de alguien que repara para que una niña no pierda lo poco que ama. «La hice yo», dijo Elías desde detrás. Jacinta se volvió con la muñeca en la mano. Él acababa de entrar, más agotado que nunca, pero con el rostro un poco más despejado. «¿Usted?» Magdalena lloraba mucho por las noches después de que murió Rosalba. Se encogió apenas de hombros. No sabía qué más hacer. Jacinta miró otra vez la muñeca. Tenía una costura torcida en el cuello y otra más firme en el brazo derecho. La torpeza del principio y la práctica de después. Le quedó bonita. Elías soltó una exhalación breve, casi incrédula. «No tiene por qué decir eso. No lo digo por amabilidad». Él la sostuvo con la mirada un momento, como si no estuviera acostumbrado a que una frase sencilla pudiera venir limpia, sin doble intención. Luego bajó los ojos hacia la muñeca. «La primera que hice parecía un espantajo. Magdalena la quiso igual. Esta fue la segunda». Jacinta dejó la muñeca donde estaba con una delicadeza inesperada. De pronto se imaginó a aquel hombre grande, silencioso, de manos curtidas, cosiendo a la luz de un candil para consolar a una niña huérfana, y sintió una punzada extraña, no de lástima, sino de reconocimiento, porque las formas más hondas del amor rara vez se parecen a lo que el mundo celebra. Preparó otra taza de café y se la tendió. «Beba esto». Elías la tomó. «Usted también». Se quedaron de pie, los dos junto al fogón, bebiendo en silencio mientras la casa respiraba con ellos. Por la cortina del cuarto llegaba el sonido más regular del sueño de Magdalena. Afuera, un gallo lejano anunció la mañana desde algún rancho perdido entre los cerros. Fue Jacinta quien habló primero. «Santa Aurelia no sabe nada de esto». Elías levantó apenas la cabeza. «No, solo sabrá que pasé la noche aquí». No era una queja, era un hecho. Pero al decirlo, la realidad adquirió un peso más concreto. Ya no estaban protegidos por la urgencia de la fiebre ni por la oscuridad. El amanecer traía consigo otra amenaza, una más mezquina y, sin embargo, muy real. Elías dejó la taza sobre la mesa. «Puedo acompañarla de vuelta y decir la verdad a quien haga falta». Jacinta sonrió sin alegría. La verdad no siempre interesa cuando un pueblo ya decidió qué quiere creer. Él apretó la mandíbula. «Entonces diré que yo la obligué a quedarse». Jacinta lo miró con una mezcla de cansancio y firmeza. «Eso empeoraría todo. No me importa. A mí sí». El silencio que siguió fue más denso que los anteriores. Elías parecía debatirse entre la rabia y la impotencia. Jacinta conocía bien ese terreno. Ella misma había vivido demasiados años viendo cómo otros decidían el sentido de su nombre sin preguntarle nada. «No puede pelear contra todas las bocas del pueblo», dijo ella al fin. «No, pero puedo pelear contra algunas». «¿Y qué ganaría?» Elías tardó en responder. «Que no la manchen por haber salvado a mi niña». «Mi niña». Otra vez esas dos palabras. Jacinta bajó la vista a sus manos alrededor de la taza. No sabía por qué le tocaban tanto, pero lo hacían. Tal vez porque en ellas había una ternura sin exhibición. Tal vez porque revelaban a un hombre mucho más claro que la reputación que lo envolvía. «No es la primera vez que hablan de mí», dijo con voz más baja. «Y eso lo vuelve menos injusto». Jacinta no respondió. No porque no tuviera respuesta, sino porque la pregunta le había dolido más de lo esperado. Elías dio un paso, apenas uno. «Usted vino porque nadie más quiso venir. Se quedó porque la niña podía morirse. Si el pueblo convierte eso en otra cosa, el sucio no es usted». Jacinta sostuvo su mirada, y por un momento, uno muy breve y muy peligroso, sintió algo que no había sentido en años. La tentación de descansar en la defensa de otro, de creerle a alguien que miraba su trabajo, su cansancio y su dignidad sin reducirlos a utilidad o sospecha. Desvió los ojos primero. «Cuando Magdalena despierte del todo, la revisaré otra vez. Si sigue como ahora, me iré después del mediodía». Elías entendió el cambio de tema y no insistió. Solo asintió. Las siguientes horas transcurrieron con una calma vigilante. Magdalena despertó a ratos, más presente cada vez. Tomó agua.
luego un poco de caldo claro. Tosió varias veces y soltó flema espesa que a Jacinta le supo casi a victoria. La fiebre seguía descendiendo lentamente. El color volvió un poco a sus labios y, aunque todavía estaba débil, sus ojos empezaron a fijarse con mayor claridad en las cosas. Hacia media mañana, la niña miró a Jacinta con curiosidad empañada. «¿Usted durmió aquí?» «Un poco», respondió Jacinta, sonriendo apenas. Entonces sí estaba muy mala. Elías soltó una risa breve, ronca, que sorprendió incluso a él mismo. Magdalena volvió los ojos hacia su tío. «Tú pareces peor». «Gracias por notarlo», murmuró él. La niña intentó sonreír, pero el esfuerzo la cansó enseguida. Jacinta la acomodó mejor entre almohadas. «No hable mucho todavía. Su pecho necesita trabajo y el trabajo cansa». Magdalena cerró los ojos un momento. Luego los abrió otra vez. «¿Se va a ir?» La pregunta fue tan directa que Jacinta sintió un tirón suave dentro del pecho. «Sí, pero no enseguida. No quiero que se vaya antes de que me duerma otra vez». Jacinta le acarició el cabello húmedo de la frente. «Entonces me quedaré hasta que vuelva a dormirse». La niña asintió, satisfecha, y al poco rato cayó en un sueño ligero. Fue cerca del mediodía cuando oyeron cascos en el camino. El sonido llegó nítido, cortando la paz reciente como una hoja. Elías se puso de pie de inmediato. Jacinta alzó la cabeza desde la silla junto a la cama. No esperaban a nadie. Los cascos se detuvieron frente a la casa. Luego vino una voz masculina, elevada lo suficiente para hacerse oír sin sonar amable. «Cruz, ¿está usted ahí?», Elías maldijo por lo bajo. Jacinta reconoció la voz antes de que él hablara. Era Tomás Valdivia, el sacristán de Santa Aurelia y primo de doña Remedios, la mujer más dada a convertir cualquier sospecha en certeza pública. Un hombre delgado, siempre demasiado enterado de la vida ajena, que llevaba noticias de una casa a otra con la excusa de servir a la iglesia. Elías miró a Jacinta. «No abra», dijo ella de inmediato. Pero ya era tarde. La voz volvió a sonar, esta vez más cerca. «Traigo un recado del pueblo». Elías salió al cuarto principal sin hacer ruido. Jacinta lo siguió hasta la cortina y se quedó detrás, sin mostrarse. Desde allí pudo oír el chirrido de la puerta al abrirse. «¿Qué quiere?», preguntó Elías. Tomás carraspeó, incómodo quizá por la frialdad del recibimiento. «Busco a doña Jacinta Robles. No regresó anoche y en Santa Aurelia andan preguntando». Jacinta cerró los ojos un segundo. Ya estaba hecho. «Está atendiendo a una enferma», respondió Elías. «¿Aquí?». La palabra cayó con esa mezcla de sorpresa fingida y apetito verdadero que Jacinta conocía demasiado bien. «¿Aquí?». Hubo un silencio breve. Luego Tomás añadió: «Pues será bueno que vuelva cuanto antes. Doña Remedios dice que anoche golpearon su puerta por una parturienta y no la encontraron». El padre Salcedo también preguntó por ella. Jacinta sintió una punzada de culpa, no por el pueblo, sino por la mujer que quizá la había necesitado. Pero Elías respondió antes de que ella pudiera pensar más: «Si alguien la necesitó, yo pagaré el viaje de otro médico». Tomás dejó escapar una risita seca. «No creo que el asunto sea solo ese, don Elías. Usted sabe cómo es la gente». Sí, todos lo sabían. Jacinta dio entonces un paso al frente y apartó la cortina. Tomás la vio y abrió los ojos con un brillo que no intentó disimular. Allí estaba la confirmación viva de todo lo que un pueblo podía torcer a su gusto. Una viuda en casa de un hombre solo. Al día siguiente, con el cabello recogido a medias y la fatiga marcada en la cara. «Doña Jacinta», dijo él, casi relamiéndose las palabras, «la andábamos buscando». «Ya me encontró», respondió ella con serenidad. Tomás se removió sobre el caballo. «¿Entonces regresa conmigo?». Jacinta sostuvo su mirada. En ese instante entendió que lo peor no era el rumor. Lo peor era esa satisfacción pequeña de quienes creen haber atrapado a una mujer fuera del lugar que le fue asignado. «Regresaré cuando termine mi trabajo», dijo. Tomás miró por encima del hombro de Elías hacia el interior de la casa, como intentando ver más. Claro, su trabajo. Jacinta sintió que la indignación le subía limpia, casi fría. «Una niña estuvo a punto de morir esta noche, Tomás. Si va a llevar noticias al pueblo, llévelas completas». Por primera vez el hombre pareció vacilar. «Yo no dije otra cosa. No hace falta». Su cara ya la dijo. Elías no habló, pero su sola presencia al lado de la puerta volvió el aire más tenso. Tomás tragó saliva,
y se acomodó las riendas. Bueno, yo solo cumplía con avisar. Ya avisó, dijo Jacinta. Tomás asintió, dio media vuelta y se alejó por el camino dejando una nube de polvo fina detrás. Cuando el sonido de los cascos se perdió, el silencio dentro de la casa fue distinto, más pesado, más real. Jacinta se quedó mirando la puerta cerrada. Lo siento, dijo Elías. Ella tardó unos segundos en volverse. No fue culpa suya. No, pero vino por estar aquí. Jacinta respiró hondo. Quiso decir algo firme, algo que sonara a costumbre y resistencia, pero estaba demasiado cansada para fingir que no le afectaba. Sí, admitió al fin. Vino por eso. Elías bajó la cabeza un instante y luego la alzó con una decisión nueva en los ojos. Entonces no volverá sola. Jacinta iba a negarse. Lo tenía ya en la boca. Pero desde el cuarto llegó la tos débil de Magdalena, y ambos se movieron a la vez hacia la niña. La conversación quedó suspendida, aunque no resuelta, porque lo que había entrado en esa casa con la visita de Tomás no era solo el rumor. Era el peligro de que, al volver a Santa Aurelia, Jacinta descubriera que salvar una vida no la había protegido de nada. Y esta vez quizá el pueblo no estaría dispuesto a escucharla. Magdalena volvió a dormirse poco después de la visita de Tomás, pero el aire de la casa ya no recuperó del todo la calma anterior. La amenaza no estaba dentro del cuarto, sino allá afuera, cabalgando de regreso hacia Santa Aurelia con una historia en la boca y el gusto de quien sabe que va a ser escuchado. Jacinta siguió atendiendo a la niña con la misma precisión de siempre, pero por dentro sentía ese cansancio agrio que no viene solo del cuerpo, sino también de la certeza de que el mundo puede torcer incluso lo más limpio. Al caer la tarde, la fiebre había bajado lo suficiente como para que ella se permitiera respirar con algo parecido al alivio. El pecho de Magdalena seguía cargado, pero la respiración ya no se hundía con aquella desesperación del inicio. Había tomado caldo, había abierto los ojos con claridad y hasta pidió, en un hilo de voz, que le acercaran su muñeca de trapo. Jacinta la vio abrazarla contra el costado y comprendió que la niña estaba regresando de verdad. Va a salir de esta, dijo al fin, mientras guardaba sus frascos en el bolso. Elías, que estaba de pie junto a la ventana, no respondió enseguida. Pareció necesitar unos segundos para creerlo por completo. Gracias, murmuró después, y en esa sola palabra había más verdad que en muchos discursos de hombres mejor vistos por el pueblo. Jacinta asintió sin darse importancia. Aún no está para dejarla sola del todo. Necesita vapores esta noche, agua en poca cantidad, pecho incorporado y que le vigile la fiebre hasta mañana. Lo haré, lo haré. Ella terminó de cerrar el bolso y miró hacia la cama. Magdalena la observaba con ojos grandes, todavía apagados por el cansancio. ¿Ya se va?, preguntó la niña. Jacinta se acercó y le acomodó mejor la manta. Sí, pequeña, pero vas a obedecer a tu tío en todo. Nada de hacértela fuerte antes de tiempo. Magdalena frunció apenas la nariz. No me hago la fuerte. Entonces no le des trabajo extra. La niña sonrió débilmente. Luego alargó la mano y tomó 2 dedos de Jacinta. ¿Va a volver? La pregunta quedó suspendida en el cuarto. Jacinta sintió la mirada de Elías sobre ella, pero no la buscó. Si me necesitan, sí. Magdalena pareció quedar conforme con eso. Cerró los ojos otra vez, todavía aferrada a la muñeca. Partieron cuando el sol ya empezaba a inclinarse hacia los cerros. Elías ensilló el caballo grande y preparó la carreta con movimientos rápidos, silenciosos. Antes de subir, Jacinta se volvió una vez más hacia la casa de piedra, hacia la ventana donde la cortina se movía apenas con el aire, hacia el umbral donde aún quedaba el rastro de una noche larga y dura. Había entrado allí pensando solo en salvar a una niña. Salía con algo más pesado e impreciso en el pecho. El camino de regreso fue distinto al de ida, no porque la tierra hubiera cambiado, sino porque ahora ambos sabían lo que los esperaba al final. El silencio entre ellos no era incómodo, era grave. A ratos el traqueteo de las ruedas y el canto lejano de algún pájaro bastaban para llenar el espacio. Otras veces, el silencio parecía decir demasiado. Fue Elías quien habló primero, cuando ya habían dejado atrás el cauce seco. No debió pasar por esto. Jacinta mantenía los ojos en el horizonte. No es la primera vez que un pueblo decide saber más de una mujer de lo que realmente sabe. Eso no lo vuelve justo. Ya me lo dijo.
Él apretó apenas las riendas, y se lo repetiré las veces que haga falta. Jacinta lo miró entonces. El sol bajo le doraba el perfil duro, marcándole la cicatriz fina en la sien y el cansancio que no había desaparecido del todo. No puede vivir peleando con todos, Elías. Llevo años haciéndolo. No. Jacinta negó con suavidad. Usted vive apartándose. No es lo mismo. La frase lo alcanzó. Se notó en el modo en que tardó en responder. Tal vez. Y yo llevo años resistiendo. Tampoco es lo mismo que ganar. Elías volvió la vista al camino. Durante un buen trecho no hablaron más, pero algo se había corrido entre ellos. Una tela, una distancia hecha de reserva y suposiciones. Llegaron a Santa Aurelia cuando la luz se volvía naranja sobre las tapias. No hizo falta entrar mucho en la calle principal para sentirlo. Las conversaciones bajaban apenas al verlos pasar. Las puertas quedaban entreabiertas el tiempo justo para que unos ojos miraran. Dos mujeres en el pozo dejaron de hablar y fingieron acomodarse los rebozos. Un muchacho que llevaba un saco de maíz se detuvo a media acera y siguió con la mirada la carreta como si transportara una prueba. Jacinta sintió el viejo ardor de la humillación subiéndole por el cuello. No de culpa, de rabia. De esa rabia limpia y fría que nace cuando una sabe que no ha hecho nada indigno y aún así la están desvistiendo con la lengua. Elías detuvo la carreta frente a la casa de Jacinta. Bajó primero y le tendió la mano. Ella la aceptó, pero apenas tocó el suelo oyó una voz conocida detrás. «Oh, por fin aparece». Era doña Remedios Salvatierra, plantada a pocos pasos de la cerca con el rosario en una mano y la censura en toda la cara. A su lado estaba Tomás, fingiendo neutralidad con una torpeza casi ofensiva. Un poco más atrás, como atraídos por el olor del escándalo, se habían detenido dos vecinos y la hija del panadero. Jacinta enderezó la espalda. «Aparezco, sí». Doña Remedios hizo una mueca amarga. Anoche golpearon su puerta por la mujer de Lucio Herrera. Estuvo con dolores hasta el amanecer. La culpa le atravesó el pecho a Jacinta como una aguja. Pero antes de que pudiera hablar, Elías dio un paso al frente. «Yo iré ahora mismo por el médico de San Jerónimo si hace falta». Doña Remedios volvió hacia él una mirada afilada. «Nadie le ha pedido nada a usted, señor Cruz». La señora Jacinta estaba salvando a mi sobrina. Tomás carraspeó, incómodo por la firmeza del tono. «Eso ya lo dijo ella». «Entonces dígalo completo cuando lo repita», cortó Elías. La niña tenía fiebre en el pecho y pudo morirse. Doña Remedios entrecerró los ojos. Nadie está discutiendo la enfermedad de ninguna niña. Lo que se comenta es otra cosa. Jacinta sintió que algo en su interior se cansaba de golpe. No de pelear, de agachar la cabeza antes de tiempo. Dio un paso adelante hasta quedar al nivel de Elías. «No, lo que se comenta», dijo con una serenidad que hizo volver más de una cara hacia ella, «es que una viuda pasó la noche fuera de su casa y eso les parece más grave que una niña ahogándose de fiebre». Doña Remedios se quedó inmóvil, sorprendida quizá de escucharla hablar así delante de todos. Jacinta continuó: «Sí, fui a la casa del señor Cruz. Fui porque él vino a buscarme cuando nadie más podía atender a su sobrina. Sí, me quedé toda la noche. Me quedé porque la niña podía morir antes del amanecer. Y si alguna persona de este pueblo cree que eso me rebaja, tendrá que decírmelo mirándome a la cara, no escondiéndose detrás del rosario ni de los chismes». El silencio cayó sobre la calle como una piedra en agua quieta. Tomás bajó los ojos. La hija del panadero fingió acomodarse el delantal. Los dos vecinos se removieron sin saber si quedarse o retirarse. Pero doña Remedios, que había gobernado demasiadas conversaciones como para rendirse a la primera, alzó la barbilla. «Una mujer decente cuida también las apariencias». Jacinta la sostuvo con la mirada. «Una mujer decente cuida a los enfermos cuando la llaman. Las apariencias las cuidan quienes tienen tiempo de sobra y el corazón vacío». La frase fue tan limpia, tan directa, que incluso Elías volvió la cabeza hacia ella con una sorpresa silenciosa. Doña Remedios abrió la boca, pero no encontró respuesta inmediata, y eso, en Santa Aurelia, valía casi como una derrota pública. Jacinta aprovechó el hueco. «Ahora, si la mujer de Lucio Herrera sigue con dolores, iré a verla en cuanto deje este bolso, porque ese sigue siendo mi trabajo, y quien quiera hablar que hable,
Yo no pienso pedir perdón por haber salvado una vida. Dio media vuelta, abrió su puerta y entró sin esperar más. Cerró detrás de sí con firmeza, no con violencia, y se quedó un segundo apoyada en la madera, respirando hondo. Afuera, la calle seguía viva, pero ya no oía palabras claras, solo el rumor desordenado de quienes no sabían cómo reacomodar lo que acababan de presenciar. Cuando se volvió, encontró a Elías todavía en el umbral interior, con el sombrero en la mano. Había entrado solo lo justo para dejar el bolso sobre la mesa. La miraba de una manera distinta, no con compasión, con respeto. No necesitaba defenderme, dijo Jacinta, más cansada que dura. No lo hice porque lo necesitara. Él hizo una pausa. Lo hice porque era verdad. Por un momento se quedaron así, a pocos pasos, con la luz del atardecer entrando oblicua por la ventana y levantando motas de polvo dorado entre ambos. Jacinta sintió de pronto el peso de las horas sin dormir, del miedo sostenido, de la rabia recién soltada. Y junto a todo eso, otra cosa más difícil de nombrar, alivio quizá. El alivio de no estar sola justo en el momento en que el mundo intentaba torcerla. ¿Irá a ver a la mujer de Lucio?, preguntó él. Jacinta asintió. Sí, aunque me tiemblen las piernas. Elías dio un paso atrás hacia la puerta. Entonces ensille mi caballo cuando lo necesite. Yo esperaré afuera. Ella abrió la boca para rechazarlo por costumbre, pero la cerró enseguida, porque ya estaba demasiado cansada para fingir que no necesitaba ayuda. Aquella noche atendió a la mujer de Lucio Herrera y el parto, para fortuna de todos, resultó ser una falsa alarma larga y aparatosa, no un nacimiento inminente. El padre Salcedo, enterado de lo ocurrido, pasó por su casa al día siguiente. No vino a reprenderla, como algunos esperaban, sino a dejarle una bolsa de café y una frase breve. Hizo lo correcto, Jacinta. No era una absolución, ella no la necesitaba, pero sí era una grieta en el muro de murmullos. 2 días después, llegó al pueblo un recado desde la casa de piedra. Magdalena preguntaba por la partera y mandaba, envuelta en un paño limpio, una flor silvestre aplastada entre las páginas de un cuaderno viejo. Jacinta la guardó sin decir nada. Una semana más tarde fue ella misma a revisar el pecho de la niña. Esta vez entró a la casa de Elías a plena luz del día, sin esconderse, sin bajar la cabeza. Y aunque algunos miraron, ya no miraron igual. Con el tiempo Santa Aurelia encontró otro tema del que hablar, como hacen siempre los pueblos. Pero no olvidó del todo. Solo aprendió algo incómodo, que la viuda a la que creían poder juzgar en silencio había alzado la voz y no se había quebrado. Y que el hombre temido del oeste no había resultado ser un monstruo, sino un guardián silencioso de una niña huérfana. Jacinta siguió atendiendo partos, fiebres y heridas. Elías siguió bajando al pueblo por sal, harina y clavos. La diferencia fue que, algunas tardes, su caballo se detenía también frente a la casa de la partera. A veces porque Magdalena quería mostrar un dibujo torcido o una costura nueva en la muñeca de trapo. A veces porque Jacinta llevaba hierbas para el pecho. A veces porque no hacía falta una excusa verdadera. No fue rápido, no fue fácil. No fue una de esas historias que se resuelven con una sola confesión bajo las estrellas. Fue algo más callado y más sólido. Una costumbre nacida del respeto, una compañía construida a fuerza de presencia, de ayuda sencilla, de silencios compartidos que ya no pesaban. Meses después, una tarde de invierno, cuando el viento del desierto hacía crujir las ramas secas detrás de la casa, Magdalena se quedó dormida en el catre junto al fogón de Jacinta. La niña había ido a pasar el día mientras Elías reparaba una rueda rota en el patio. Jacinta la cubrió con una manta y al volverse lo encontró en la puerta, mirándola con esa calma suya que ya no le parecía amenaza, sino refugio. Se durmió, susurró ella. Confía en usted, respondió él. Jacinta sonrió levemente. ¿Y en usted? Elías bajó la vista un instante, como si aquella verdad todavía le pesara de un modo difícil de aceptar. Luego volvió a mirarla. A veces pienso en aquella noche. Yo también. Si no hubiera venido por usted. Jacinta negó con suavidad. Pero vino. Él asintió. Y después de un silencio breve, dijo lo que llevaba quizá demasiado tiempo guardando. No fue solo la niña la que se salvó esa noche. Jacinta sintió que el corazón le daba un golpe lento, hondo.
¿Qué más se salvó?, preguntó. Elías tardó en responder, no porque no lo supiera, sino porque era un hombre acostumbrado a no regalar palabras. La idea de que uno tiene que vivir solo para no deberle nada a nadie. La verdad de esa frase llenó el cuarto de una manera extraña y serena. Jacinta lo miró largo rato. Vio al hombre marcado por el silencio, por la pérdida, por el juicio ajeno. Vio al tío que cosía muñecas de trapo. Vio al hombre que la había defendido sin pose ni ruido cuando el pueblo quiso mancharla, y comprendió que lo que había empezado en una noche de fiebre ya no era solo gratitud ni costumbre, era reconocimiento. Se acercó despacio, sin miedo, y apoyó una mano sobre la de él, áspera y quieta junto al marco de la puerta. Entonces no vuelva a vivir así, dijo. Elías cerró los dedos alrededor de los suyos con una delicadeza que seguía pareciéndole imposible en unas manos tan grandes. Si usted me deja, no. Y no hizo falta decir mucho más. Porque a veces el verdadero hogar no empieza con una promesa grandiosa, sino con una noche en que alguien decide acudir cuando todos los demás retroceden. A veces nace en una casa de piedra apartada, al borde del desierto, entre vapores de eucalipto, una niña con fiebre y dos personas que descubren, sin buscarlo, que la dignidad también puede convertirse en compañía. Santa Aurelia tardó en entenderlo. Algunos nunca lo entendieron. Pero eso dejó de importar, porque Jacinta no encontró riqueza, no encontró descanso fácil, no encontró una vida sin trabajo ni sin heridas. Encontró algo mejor, encontró a un hombre que no la miró como rumor, sino como verdad. Y Elías Cruz, el hombre que todos creían hecho para la soledad, descubrió por fin que hay silencios que dejan de ser carga cuando alguien aprende a habitarlos con uno. Así, lo que empezó como una urgencia terminó convirtiéndose en hogar, porque hay heridas que el mundo intenta volver vergüenza, pero cuando alguien las mira con respeto, dejan de definirnos. Y esa fue la lección que quedó latiendo, callada pero firme, entre la casa de la partera y la casa de piedra del oeste, que ninguna mujer pierde dignidad por salvar una vida y que ningún hombre está condenado a vivir temido, si alguien se atreve a ver el corazón que guarda en silencio.